Hola, ¿qué tal? Estamos en Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Irán declaró que no planea de momento acudir a Pakistán para reanudar las negociaciones directas con Washington. Mientras el presidente Donald Trump aseguró al New York Post que ya partió la delegación liderada por J.D. Vance hacia Islamabad, pero oficiales estadounidenses niegan esta versión al New York Times. El presidente libanés declaró que las conversaciones con Israel son independientes de los diálogos entre Irán y Estados Unidos y que tiene el objetivo de acabar con la ocupación del ejército israelí que ha impuesto una línea amarilla en el territorio libanés como en la Franja de Gaza. Keir Starmer admite ante el Parlamento que no hubiera debido designar como embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, una de las figuras británicas de más alto perfil vinculadas con Jeffrey Epstein. Sin embargo, el primer ministro insiste en que desconocía su nivel de implicación con el pederasta. Iniciamos las noticias en Medio Oriente. La Marina de Estados Unidos mantiene a esta hora capturado un petrolero iraní en el estrecho de Hormuz, mientras la Casa Blanca envía ahora también mensajes contradictorios sobre su presencia o no en Pakistán para reanudar los diálogos directos con Irán. Bien, Donald Trump dijo primero al New York Post que la delegación liderada por el vicepresidente J.D. Vance ya partió hacia Islamabad, mientras que oficiales en condición de anonimato lo desmintieron al New York Times. Teherán, sin embargo, mantiene que no tiene intención de acudir de momento. Adrià Rocha nos amplía. Pues de momento hay muchísima incertidumbre ante estas palabras, sobre todo porque pocos minutos antes de que este portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqei, asegurase que Irán no va a participar, Pakistán había explicado, según fuentes pakistaníes a la prensa, que las preparaciones estaban teniendo lugar aún, que Islamabad está preparándose con un gran cordón de seguridad para hospedar estas charlas entre Estados Unidos e Irán, que en teoría estaban o siguen previstas para mañana martes. Pakistán asegura que siguen estándolo a pesar de esta negativa por parte de Irán y espera, si no convencer en las próximas horas, sí durante esta misma noche a Teherán para que asista a estas conversaciones que tendrían que ocurrir pocas horas antes del final de la tregua, este alto el fuego que fue propuesto hace 2 semanas por la propia Pakistán y que termina durante la noche de este martes a miércoles. Si no hay un acuerdo para esta fecha final, entonces los combates continuarían con los bombardeos constantes por parte de Israel y de Estados Unidos en contra de Irán y los bombardeos constantes de Irán en contra, sobre todo Israel y también los países del Golfo. Durante la pasada madrugada, el mariscal de campo pakistaní, quien ha estado personalmente mediando entre las delegaciones que han estado durante la última semana en Pakistán de Estados Unidos e Irán, ha dicho Pakistán personalmente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para insistirle que Estados Unidos retire el bloqueo, el doble bloqueo impuesto el lunes de la semana pasada en el estrecho de Hormuz, por el cual Estados Unidos no permite que ningún barco iraní pueda salir ni entrar de varios de sus puertos en el Golfo de Omán y en el Golfo Pérsico. Pakistán asegura que si Estados Unidos retira este segundo bloqueo, entonces el camino para esta segunda ronda de negociaciones podría allanarse mucho y podría haber la posibilidad de que mañana finalmente las delegaciones de Irán y los Estados Unidos vuelvan a reunirse en Islamabad. Bien, precisamente en medio de esta incertidumbre sobre la vuelta o no a las negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, ambas partes han filtrado en los últimos días sus posturas respecto al programa nuclear iraní. Washington exige, como saben, el cese total y la entrega también del uranio enriquecido de Irán, algo que, sin embargo, la República Islámica rechaza. Negociaciones de paz inciertas con Washington y Teherán que se encuentran en desacuerdo sobre el futuro del programa nuclear iraní. Según Donald Trump, un acuerdo de paz definitivo está muy cerca e Irán ha aceptado entregar su uranio enriquecido. Es muy importante que Irán no tenga armas nucleares y ellos han aceptado eso. Irán ha aceptado eso y lo ha hecho de manera muy contundente. Han aceptado devolvernos el polvo nuclear que se encuentra bajo tierra debido al ataque que realizamos con los bombarderos B-2. Pero Teherán tiene una versión totalmente diferente. Niega estar buscando adquirir una bomba atómica y continúa defendiendo su derecho a tener energía nuclear civil.
Están tratando, mediante la intimidación, de negar los derechos de una nación, de una sociedad. Dicen que han decidido que no deben ejercer este derecho. ¿Por qué? ¿Por qué tanto delito? ¿Quiénes son ustedes para decidir? Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán aumentó rápidamente sus reservas de uranio altamente enriquecido en los últimos años. Antes de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares en junio de 2025, Irán había enriquecido más de 440 kilogramos de uranio hasta un 60%, un nivel cerca del 90% requerido para armas. E incluso después de los bombardeos estadounidenses e israelíes, los expertos creen que Irán todavía cuenta con las herramientas necesarias para fabricar una bomba nuclear. Irán rechaza entregar estas reservas. El urán enriquecido de Irán no se transferirá bajo ninguna circunstancia a ningún lugar. Al igual que el territorio de Irán es sagrado para nosotros, este asunto también lo es. El vicepresidente J.D. Vance atribuyó el fracaso de la última ronda de negociaciones a la negativa de Irán a abandonar su programa de armas nucleares. Públicamente, las líneas rojas de ninguna de las partes se han movido mientras el actual alto el fuego expirará el miércoles. Y como decimos, ¿no?, en medio de esta incertidumbre, insistimos sobre la continuidad del alto el fuego tanto en Irán como en Líbano y con la franja de Gaza todavía ocupada. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ofreció estas declaraciones sobre sus perspectivas para la región. Escuchemos. דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון. Nuestra bandera está plantada desde lo más profundo de la Franja de Gaza hasta la corona del Monte Hermón en Siria, y nuestros pilotos controlan los cielos de la región como prueba irrefutable de nuestra superioridad sobre el eje iraní. Aún no hemos terminado la tarea, pero el mundo ya reconoce nuestra determinación de defendernos. Y este lunes, el presidente libanés, Joseph Aoun, señaló en un comunicado que las conversaciones con Israel precisamente son independientes de las negociaciones entre Washington y Teherán y que tienen como objetivo acabar con las hostilidades así como con la ocupación israelí del sur del territorio libanés. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos cuenta cómo se percibe la presencia militar israelí desde Líbano. Sí, pues la verdad es que aquí en el Líbano se interpreta como una ocupación. Evidentemente hay que tener en cuenta, ¿no?, que esto es una guerra entre Hezbollah y Israel, por lo que el Líbano como país soberano no ha entrado en guerra y Israel en este caso pues está tomando un territorio alrededor de unos 8 kilómetros de profundidad de lo que son los 112 kilómetros que tiene la división entre los dos países, una frontera que recordamos es una frontera todavía no reconocida. Israel, pues haciendo esa franja de seguridad, como igual que ocurrió en Gaza, esa línea azul, pues está dinamitando, está borrando, no solamente pues lo que son infraestructuras, sino pues la memoria de la gente que vive en esos 55 localidades que van a ser totalmente dinamitadas porque va a ser una zona solamente militar. Y también estamos hablando de cementerios, de recuerdos, entonces evidentemente aquí en el Líbano no se puede interpretar de otra manera más que de esa. No solamente estamos hablando de que esa línea es una zona militarizada, sino que también tiene un interés, en este caso, pues lo que es el río Litani, va a coger una parte de ese río que es una de las fuentes más importantes, ¿no?, pues para todo el regadío del sur del Líbano, y también a nivel marítimo se está extendiendo entre Ras Nakura y la otra parte de Ras Badaya, que son prácticamente otros 8 kilómetros donde Israel va a tener también el control marítimo. Esto también significa pues, que esos barcos, todos esos barcos pesqueros, ¿no?, de gente que se dedica pues, a la mar, tampoco van a tener ese territorio, por lo que evidentemente pues, se está esperando esas negociaciones, que ya al final pues, el Líbano poco tiene que decir, sino que en este caso es más Israel quien está imponiendo sus condiciones. Y por la parte de Hezbollah, pues seguimos viendo que hasta el momento ellos han dicho que no van a aceptar tampoco esa línea amarilla, y esto significa pues, que podrían otra vez pues, volver los combates, podría otra vez volver la guerra, porque cuando se terminen estos 10 días, que de momento a medias se están respetando de alto el fuego, porque ha habido tanto violaciones por Israel como por Hezbollah, por Israel porque sigue dinamitando y sigue avanzando territorialmente, y por parte de Hezbollah porque también ha hecho algún tipo de emboscada.
Vamos ahora a Reino Unido, donde el primer ministro vuelve a estar contra las cuerdas por el caso Epstein, que precisamente la administración de Estados Unidos y el gobierno de Israel apartaron, ¿no?, del foco mediático con la declaración de esta nueva guerra en Medio Oriente. Keir Starmer volvió a responder este lunes ante el Parlamento por haber designado como embajador en Washington a Peter Mandelson, a pesar de los vínculos públicos que tenía con el pederasta. Desde las primeras revelaciones hace meses, recordemos, el primer ministro británico ha insistido en que no conocía el nivel de la relación entre ambos hombres. Sin embargo, el medio The Guardian ha publicado que el diplomático no pasó directamente la verificación de seguridad sobre sus antecedentes antes de ser nombrado. Starmer se defendió, pero admitió su error. Escuchemos. En el centro de todo esto hay un error de juicio por mi parte. No debería haber llamado a Peter Mandelson. Asumo la responsabilidad de esta decisión y pido disculpas de nuevo a las víctimas del pedófilo Jeffrey Epstein, a quien mi decisión obviamente ha defraudado. De Reino Unido vamos a Bulgaria porque la formación Bulgaria Progresista, liderada por el expresidente Rumen Radev, ganó las elecciones legislativas generales con más del 44% de los votos, lo que se traduce en una mayoría parlamentaria que podría poner fin a la inestabilidad política de los últimos años. Sin embargo, Bruselas mira con recelo la postura crítica de Rumen Radev con el apoyo europeo a Ucrania. William Gasol nos amplía. Una victoria clara en Bulgaria. El expresidente Rumen Radev ganó las elecciones legislativas con el 44% de los votos, un resultado que le da la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento y una mayor gobernabilidad en un país que vivió 8 elecciones en 5 años. Para los ciudadanos, las esperanzas de cambio son altas pero frágiles. No sé si creer que habrá un cambio en el comportamiento de la clase política búlgara o si se trata del último engaño. Creo que mucha gente se siente confundida, pero espero que sea para bien, porque ya era hora de que hubiera algún tipo de cambio. Ex militar y ex miembro del Partido Comunista, Rumen Radev aboga por un complejo equilibrio entre la Unión Europea y Rusia. Aunque condenó la invasión rusa a Ucrania, quiere restablecer un diálogo cordial con Moscú, sobre todo en el ámbito de la seguridad, una posición más conciliadora que satisface al Kremlin. Por supuesto, acogemos con satisfacción las declaraciones del señor Radev, quien ganó las elecciones, así como las de otros líderes europeos, en cuanto a su voluntad de resolver los problemas mediante un diálogo pragmático con Rusia. Esto hace eco de nuestra propia postura y lo celebramos. Sin embargo, Rumen Radev no rechaza por completo el aporte de la Unión Europea. En especial, valora la cooperación económica implementada por el bloque desde la entrada de Bulgaria en la Unión Europea en 2007, lo que abre perspectivas de trabajo, según dijo la presidenta de la Comisión Europea. Bulgaria es un orgulloso miembro de la familia europea y desempeña un papel importante a la hora de afrontar nuestros retos comunes. Espero con entusiasmo trabajar juntos por la prosperidad y la seguridad de Bulgaria y de Europa. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea. Alrededor del 20% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, según Eurostat. Precisamente ante la convulsión en la economía y en el comercio global generado por la guerra arancelaria, entre otras cosas, de Donald Trump, los líderes de los gobiernos de Alemania y de Brasil reafirmaron su cooperación bilateral y celebraron el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Friedrich Merz y Lula da Silva ofrecieron declaraciones conjuntas tras su encuentro en la Feria Industrial de Hannover, en que Brasil este año es el país invitado. Nós somos país do sul global. Y tenemos mucho interés. Somos un país del sur global y tenemos un gran interés en garantizar que nuestra asociación con Europa y con Alemania en particular sea cada vez más productiva. Cada vez más productiva, cada vez más eficaz. Cada vez más eficiente y más capaz de ofrecer perspectivas de futuro a los pueblos alemán y brasileño. Proporcionar al pueblo alemán y al pueblo brasileño. Und wir werden in der nächsten Woche am 1. Mai ein Abkommen in Kraft setzen. El 1 de mayo pondremos en vigor un acuerdo que es precisamente la respuesta adecuada a los trastornos que estamos viviendo actualmente, es decir, el acuerdo de Mercosur. Han pasado 25 años hasta que este acuerdo finalmente entra en vigor.
Esto creará, al menos por el momento, la mayor zona de libre comercio del mundo, con 450 millones de habitantes en el lado europeo y otros 300 millones en el lado sudamericano. Der Welt mit 450 Millionen Einwohnern auf der europäischen Seite. Gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.